Pues bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy la comunidad estudiantil de física traemos la charla con el doctor Gerardo Herrera, las historias del universo. El doctor Gerardo Herrera nació en Delicias, Chihuahua, el 2 de enero de 1963. Realizó la licenciatura en Ingeniería Física en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1984. La maestría en Ciencias en el Departamento de Física del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional y el doctorado en la Universidad de Dortmund en Alemania en 1991. Su trabajo de investigación se ha centrado en el estudio de producción y decaimiento de quarks pesados. Durante su participación en el experimento Argus en el Deutsches Elektronensynchrotron en Alemania, se publicaron trabajos importantes como la primera observación del decaimiento del quark B al quark U. También se midió la helicidad del neutrino del leptón tau cuando el mismo aún no había sido observado de manera directa. Sus trabajos en fenomenología se han centrado en el estudio de la producción de partículas en procesos de altas energías. Estos trabajos están muy relacionados con su trabajo experimental. Un aspecto importante de su trabajo es la colaboración internacional con la que se han establecido vínculos académicos con muy positivas consecuencias para el desarrollo de la física de altas energías en México. Así, por ejemplo, de su colaboración con instituciones en Alemania se han formado ya 4 doctores, se han aceptado jóvenes investigadores para hacer estancias postdoctorales en DESY y se han aceptado y se aceptan a estudiantes mexicanos en el programa de verano de este laboratorio. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del panel de instrumentación, innovación, desarrollo del International Committee for Future Accelerations desde 1996. Es vicepresidente fundador de la División de Física Médica y fue presidente de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física. Y bueno, doctor, le agradecemos que esté aquí. Y bueno, la palabra es toda suya. Al final va a haber una sesión de preguntas. Y pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar sobre las historias del universo, ¿no? Y se llama así las historias del universo porque, como verán, hay muchas maneras de contarla, ¿no? Les voy a ir mostrando aquí algunas imágenes y la obligada estadística que nos muestra de buenas a primeras más de 4.000 millones de años en los que podemos ver de manera muy sucinta la historia del universo, ¿no? Aquí vemos que comenzó hace 13.800 millones con el Big Bang, es el modelo aceptado, y luego vemos diferentes fechas, ¿no? De 10 a menos 32 segundos hasta 4.000 millones de años, cuando se formaron una gran cantidad de estrellas en el universo. Se pobló de entonces de estrellas, pero en medio hay otros eventos significativos, ¿no? En todo caso, el modelo aceptado sobre el origen del universo es el modelo del Big Bang. La mayoría de los físicos y los cosmólogos consideramos que este es el modelo más adecuado para describirlo, para describir las observaciones, para entender lo que vemos. Y por supuesto también hay otras muchas ideas alrededor del origen del universo que se están explorando. Antes del modelo del Big Bang teníamos el modelo del universo continuo, que era el más aceptado por los físicos y que entró en crisis a mediados del siglo pasado, porque ya no podía explicar muchas de las cosas que se empezaban a observar en los experimentos. El modelo del Big Bang empezó a tener éxito y es actualmente el consensado, el modelo aceptado para el origen del universo. Esto independientemente de las historias que vendrán después, pues esto sí está fijo, es algo que entendemos hasta la fecha y que nos explica una serie de fenómenos, de manera tal que podemos decir que en el principio era la nada, una nada tan profunda que nos resulta imposible de comprender. Podemos intentar entender la nada, podemos intentar imaginárnosla, es muy complicado porque aún
si recurrimos al espacio intergaláctico para tratar de ver qué es la nada, pues aún ahí vamos a encontrar átomos dispersos, ¿no? Hay un que otro átomo en el espacio intergaláctico y hay una luz tenue, pálida, que viene de la primera gran explosión, que viene casi del origen del universo, de manera tal que tampoco está vacío. Además, por si eso fuera poco, el espacio intergaláctico, que es la región casi vacía del universo, está permeada por una estructura invisible, que es el espacio y el tiempo, ¿no? Sin embargo, el universo se originó de la nada, de manera tal que podemos decir que en aquel entonces, hace 13.800 millones de años, no había materia, no había radiación, no había espacio y no había tiempo, ¿no? Y luego, a partir de ese momento, a partir de la gran explosión, podemos hacer un diagrama como el que les estoy mostrando ahí, en el que podemos contar la historia del universo, lo que vino después del Big Bang, y la podemos contar en términos de una secuencia de tiempo. Podemos recurrir a una secuencia de segundos, de minutos y de años para ir viendo lo que aconteció en cada una de esas etapas. Esa es una manera de contar la historia del universo. Y esa es una manera que es muy conveniente porque está muy de acuerdo con la manera como nosotros entendemos en general la historia. Es un recuento cronológico, ¿no? Y en ese recuento cronológico nosotros podemos poner fechas especiales como las estoy mostrando ahí con este diagrama. Desde el Big Bang, el momento en que en el reloj se inicia, pasando por la inflación cósmica que ocurrió casi tan pronto como el universo apareció de la nada, y luego al microsegundo para formar un líquido perfecto, luego a los 3 minutos para formar a los primeros átomos ligeros, los elementos ligeros, como el hidrógeno, el helio y el litio. Después vendría una etapa fundamental que se da cuando el universo tiene 380.000 años. Aquí está el mismo diagrama que les estaba mostrando anteriormente, pero aquí he colocado algunos simbolitos que muestran de manera icónica qué es lo que ocurrió en esa etapa. Cuando el universo tenía 380.000 años, los núcleos de átomos de hidrógeno y de helio, es decir, los protones y los neutrones que se habían formado durante los primeros 3 minutos, empezaron a agruparse, a recombinarse con electrones para formar átomos neutros, como los conocemos actualmente, y en ese momento se liberó la luz y hay una radiación cósmica de fondo que aparece en esa etapa que aún podemos ver, ¿no? Después, gracias a la textura que existe en esa radiación cósmica de fondo, gracias a los efectos cuánticos que hicieron que la radiación cósmica de fondo no fuese uniforme en todo el cielo, sino que aparecieran regiones más calientes que otras, pues gracias a eso los átomos de hidrógeno se agrumaron y empezaron a formar nubes, esas gigantescas nubes en el universo que hoy conocemos como nebulosas. Y esas nebulosas, al compactarse por vía de la fuerza de gravedad, empezaron a gestar a las estrellas. Las nebulosas son las cunas donde se forman las estrellas y esto ya nos lleva a 500 millones de años después del Big Bang, con la formación de las primeras estrellas. Es en el centro de esas estrellas, de algunas estrellas muy grandes, que se cocinan los elementos pesados, donde se forman todos los elementos a partir del hidrógeno y del helio, se forma el berilio y se forman todos los elementos conocidos de la tabla periódica y quizá más, incluso probablemente los elementos artificiales que hoy conocemos hasta el 118. Y esas estrellas en algún momento terminarían su vida, explotarían para que todos esos elementos pesados en el centro de las estrellas se dispersen por el universo para formar planetas y luego 10.000 millones de años después en algún planeta, probablemente en algunos planetas del gigantesco universo, se formaría la vida, ¿no? Aparecería la primera célula. Yo he colocado aquí una célula eucariota
pero seguramente primero aparecieron las procariontas, que son células sin núcleo, aunque hay diferencias de cronológicas, pues más o menos lo situamos en los 10.000 millones de años, es decir, hace 3.8 mil millones de años aproximadamente que apareció la vida en nuestro planeta. Estas células ya eucariontas formarían organismos pluricelulares y eso llevaría a los organismos a que las células se especializaran. Algunas células tendrían cierta forma y ciertas características que la harían apta para diferentes funciones. Y esa especialización también ocurrió con una de las células de los organismos pluricelulares, y esa la llamamos actualmente neurona. Las neuronas son células, como todas las que tenemos en el cuerpo, pero son neuronas especializadas para recibir, integrar y transmitir señales eléctricas, y es muy probablemente que gracias a esa especialización de las neuronas que el universo cobró conciencia. El universo empezó a pensar. El universo llegó a construir así un espejo en el que se refleja, ¿no? Este espejo que somos nosotros y que admiramos al universo actualmente. Y luego, 13.8 mil millones de años después, esos seres humanos formarían sociedades, y las sociedades son un paso más en el desarrollo de la complejidad del universo. He puesto pues una etapa adicional que yo simbolizo con un icono de un cuadro de Picasso que a mí me gusta mucho, que es esa mujer que llora. La mujer que llora de Picasso está llorando porque tuvo el infortunio de contemplar Guernica, ¿no? Y Picasso en algún momento consideró que los 27 metros cuadrados de su Guernica, de su famosa pintura, donde trató de expresar los horrores de la guerra y del bombardeo alemán en Guernica, pues no fueron suficientes. Así que decidió pintar con su arte cubista a una mujer que llora ante eso mismo. Y esa es la última etapa en la que los seres humanos nos hemos organizado en sociedades, ¿no? Podemos contar la historia de esa manera. Es la manera, de hecho, como está contada en uno de mis libros, que se titula Universo, la historia más grande jamás contada. Porque es una manera de contar la historia muy accesible, ¿no? Es una manera cronológica, señalando los eventos especiales. Pero así como podemos poner un diagrama con las fechas y etiquetarlo con los eventos que marcan esa etapa, también podemos contarla de otra manera. Por ejemplo, podemos ver el desarrollo del universo como la historia del descenso de su temperatura. Podemos ver esa historia termodinámica del universo. Cuando el universo comenzó, tenía una temperatura arriba de los 10 a la 32 grados centígrados, pero rápidamente se expandió, la inflación cósmica lo enfrió súbitamente, y ya para entonces tenía probablemente 10 a la 27 grados centígrados, cuando alcanzó la forma de un plasma de quarks y de gluones, ya tenía una temperatura muy baja, del orden de los 10 billones de grados centígrados, ¿no? Hoy en el laboratorio hemos logrado recrear una temperatura de 5.5 billones de grados centígrados. Hemos logrado reconstruir este plasma de quarks y de gluones. Vamos a hablar un poco más de esto. En una etapa posterior, cuando se formaron los átomos, el universo se había enfriado a tan solo 3.000 grados. Cuando se habían formado los primeros átomos ligeros, el universo tenía una temperatura del orden de los miles. Pasó del millón quizá a los miles de grados centígrados cuando se formó la luz, que está en esa etapa ahí, marcado como la luz, que es la etapa de recombinación que comentamos anteriormente. Luego se formarían las primeras estrellas hace 500 millones de años después del Big Bang, y el universo ya era extremadamente frío, ya tenía una temperatura de menos 255 grados. Cuando se formó la vida en nuestro planeta, es decir, 10.000 millones de años después del Big Bang, el universo ya es extremadamente frío, una temperatura de menos 268 grados, y cuando adquiere conciencia el universo, cuando aparece el ser humano, el universo ya es extremadamente frío. Actualmente
la temperatura del universo es de menos 270 grados centígrados. Y esta es una manera de contar la historia también, una historia termodinámica. Otra manera que podría ser muy interesante para estudiar la historia del universo es el descenso en su densidad, la cantidad de materia por el volumen que tenía en diferentes etapas. Y aquí he graficado esa densidad en términos de la densidad del agua. Si la densidad del agua es 1, entonces el universo temprano, que es el universo plasmático, que es esa sopa primordial, ese plasma líquido de quarks y de gluones, tenía una densidad de 10 millones de veces, es decir, tenía 10 millones de veces la densidad que tiene el agua. Cuando se formaron los primeros átomos y se recombinaron con electrones, esa densidad ya había bajado de manera considerable, ya tenía una densidad tan solo 10 veces mayor a la densidad del agua, y actualmente, bueno, cuando se formó la vida, la densidad era tan baja que llega a valores de 10 a la menos 29, es decir, un punto seguido de 28 ceros y 1 veces la densidad del agua. El universo se ha diluido, es extremadamente grande y la cantidad de materia que hay en él es muy poca. Tanto que podemos decir que en la actualidad existen alrededor de 5 átomos de hidrógeno por metro cúbico en el universo. Es una densidad muy, muy baja, ¿no? Podemos contar la historia también de esa manera, pero siempre buscando contar una sola historia y no muchas historias, nos preguntaríamos qué es lo fundamental, qué es lo realmente importante para contar una historia y no tener muchas historias. Los físicos nos gusta eso, nos gusta la búsqueda de lo esencial. Y entonces, si nosotros pensamos que tenemos lo esencial, pues nos gustaría entonces poder contar la historia en términos de eso que consideramos que es esencial. Con la historia de la sociedad es muy difícil, porque es muy difícil identificar cuál es lo esencial. Y entonces también tenemos en la historia de la humanidad muchas historias. Tenemos unas veces gente que cuenta la historia en términos de los personajes, ¿no? Nos cuentan la historia de México en términos de los grandes personajes que provocaron cambios, pero también algunos profesores de historia lo consideran equivocado y nos dicen que la manera de contar la historia es en términos de los eventos, no de los personajes. Son las circunstancias las importantes y entonces se refieren a esas circunstancias para contar la historia y así. Ahí es muy difícil buscar lo esencial, ¿no? Se podría contar una historia de la humanidad también en términos de las ideas, de los pensamientos y probablemente de los desarrollos científicos o de los desarrollos tecnológicos y cómo esos desarrollos tecnológicos provocaron cambios en la sociedad. Se podría contar de muchas maneras. Y en el caso de la historia de la sociedad, yo encuentro muy difícil decir qué es lo esencial para contarla en esos términos. En el caso del universo, los físicos pensamos que sí hay cosas que son muy esenciales y una primera tentación para contar la historia es en términos de las fuerzas que lo gobiernan. ¿Cuáles son las fuerzas que existen en el universo? Actualmente pensamos que en su origen había una sola fuerza, que había una sola interacción, que muy pronto, apenas unos instantes después del Big Bang, esa fuerza se separó en dos y apareció la fuerza de gravedad con una fuerza gran unificadora. Luego pensamos que la fuerza de gravedad siguió siendo fuerza de gravedad hasta nuestros días. Pensamos que la fuerza gran unificadora que se separó de la gravedad después generaría otras dos fuerzas. Una que la conocemos como fuerza fuerte y otra que la conocemos como fuerza electrodébil, que más tarde se dividiría en dos para que hoy las percibamos como electromagnética y como débil, ¿no? De manera tal que hoy pensamos que existen 4 fuerzas en el universo, 4 fuerzas fundamentales. El electromagnetismo, que es una fuerza encargada de ligar a los átomos, a los protones y a los electrones porque tienen carga eléctrica. Una fuerza débil, que es la responsable de la interacción débil, que es la responsable de que existan elementos radioactivos que decaen, que son inestables. La fuerza fuerte, que mantiene unidos a los protones y los neutrones dentro de los núcleos. Y tenemos la fuerza gravitacional,
que es la que nos mantiene con los pies en la Tierra. Por lo menos eso esperamos. La historia del universo la podemos contar en esos términos y podemos entonces poner una escala de temperaturas arriba y podemos poner una escala cronológica abajo y ver en qué momento el universo tenía qué temperatura y qué fuerzas gobernaban en ese momento el espacio-tiempo que es el universo. De manera tal que podemos pensar que el universo se originó de un Big Bang y que cuando el universo tenía 10 a la 32 grados Kelvin existía solamente una fuerza. En aquel entonces habían transcurrido tan solo 10 a la menos 43 segundos, pero entonces algo ocurrió y esa fuerza se dividió en una fuerza gravitacional y la fuerza que comentábamos, una fuerza gran unificadora. Cuando el universo tenía 1000 cuatrillones de grados Kelvin, entonces esa se dividió para dar origen a dos, a la fuerza fuerte y a la fuerza electrodébil. Y cuando ya el universo tenía tan solo 10 a la 15 grados, entonces se dividió para darnos la fuerza electromagnética y la fuerza débil. De manera tal que hoy, con un universo extremadamente frío, de tan solo 3 grados Kelvin, vemos 4 fuerzas. Han pasado 5 por 10 a la 17 segundos desde entonces, es decir, 13.800 millones de años. Entonces, las historias del universo las podemos contar así, pero los físicos queremos una sola historia, que sea una historia en términos de lo fundamental, que sea una historia única, y esa historia que unifica y engloba todos los acontecimientos del universo. Y pensamos que es la historia de las fuerzas que gobiernan al universo, y hacemos nuestros estudios en esos, haríamos nuestros estudios en esos términos, ¿no? Aquí están las 4 fuerzas y está el grado de avance que tenemos en la comprensión de esa historia. Aquí podemos ver que la fuerza electrodébil está bien entendida. Hemos logrado entender estas dos fuerzas aparentemente distintas como una sola, a la que llamamos fuerza electrodébil. Ese es el estudio de la física de altas energías y las partículas elementales, y lo hemos puesto todo en un marco al que llamamos modelo estándar. Hemos llegado con nuestro modelo del universo a los 10 a la menos 20 segundos, y con esos 10 a la menos 20 segundos podemos entender esas interacciones. Pero también tenemos extensiones de ese modelo, extensiones del modelo estándar en algo que se llama la teoría de gran unificación. Las teorías de gran unificación hacen un esfuerzo por extender las ideas y entender también a la fuerza fuerte como una parte de la fuerza electrodébil que se dividió en algún momento. Eso nos lleva a 10 a la menos 35 segundos, y aunque no tenemos todavía evidencias experimentales de que tal cosa ocurrió, tenemos muy buenas razones para pensar que realmente la fuerza fuerte, la fuerza electrodébil son una sola cosa. Y luego queremos unificar esas interacciones todas con la fuerza gravitacional en una sola fuerza, que es la que comenzó todo después del Big Bang, y para eso tenemos modelos súper unificadores, y uno de ellos, quizá el más conocido, el más exitoso, es la teoría de supercuerdas, que nos da una descripción del universo a una escala de 10 a la menos 43 segundos, pero que todavía sigue siendo una teoría especulativa. No sabemos si realmente eso es así, ¿no? Después de armar una historia en esos términos, en términos de la historia de las fuerzas, podríamos sentirnos satisfechos y contar esta historia sabiendo que en cada una de esas etapas, los eventos que ocurrieron, lo que influyó al universo, lo que formó un plasma de quarks y gluones que luego se enfrió para formar protones y neutrones, que luego se enfriaron para agruparse con electrones en una recombinación que nos daría la radiación cósmica de fondo, que se formaría luego nebulosas donde se gestan las estrellas, que después de cocinar los elementos pesados los esparcen por el universo para formar la vida, y luego la vida que se especializa para darnos la conciencia. Pues ya tendríamos entonces una descripción un poco más fundamental que hablar del universo termodinámico o el universo en términos de densidades o el universo en términos cronológicos, ¿no? Tendríamos esas 4 fuerzas en cada etapa del desarrollo y evolución del universo.
Pero aún así, podemos hacer el recorrido termodinámico y un poco de ideas de los eventos acá arriba, de los eventos relevantes en cada una de esas etapas para llegar hasta aquí. Experimentalmente lo hemos logrado. Hemos llegado hasta este plasma de quarks y gluones a 5.5 billones de grados centígrados y hemos visto que hasta esa escala las fuerzas que conocemos y las de las que acabamos de hablar son las 4 fuerzas que gobiernan al universo desde aquel entonces. Pero quizá hay más, ¿no? Quizá hay más, y de vez en cuando vemos noticias como esta de enero de 2016 en que un grupo de la Academia Húngara de Ciencias anunció que tenían evidencia de la existencia de una quinta fuerza. Ellos observaron al berilio inestable, al berilio 8, que se forma cuando choca un protón contra un átomo de litio, y ese berilio 8 no dura mucho tiempo, decae después de unos minutos y lo hace en la forma de un fotón. Emite un fotón que rápidamente produce un par electrón-positrón. El berilio se estabiliza de esa manera, emitiendo un fotón que rápidamente produce un par electrón-positrón, y ocurre casi siempre, si no es que ellos observaran con su detector que de vez en cuando ocurre algo así, que en lugar de emitir un fotón, emite una partícula X que saben ellos que no es un fotón, porque el electrón y el positrón que produce tiene una apertura mayor que la que normalmente produciría un fotón. Si este ángulo de apertura entre el electrón y el positrón es en promedio de 15 grados, de pronto aparecen en algunas ocasiones electrones y positrones que son dispersados a 140 grados. Y eso los lleva a pensar que hay una quinta fuerza, que hay un mediador de la interacción que es distinto del fotón. Y este mediador corresponde a una de las interacciones del universo que no hemos visto. Y de esa manera publicaron este gráfico en donde se puede ver el ángulo entre el electrón y el positrón. Esto es básicamente la masa invariante, no vamos a entrar en los detalles físicos, pero lo que vemos reflejado aquí es de cierta manera ese ángulo del que les estoy hablando, y podemos ver que la distribución que se esperaba es la que señala esta línea, pero con la presencia de un bosón X, entonces esta distribución de datos experimentales se deforma para darnos una mayor abundancia aquí, cerca de 17. Y eso nos dice que entonces esa partícula X tendría una masa de 17, que es casi 34 veces más pesado que el electrón. Y a esa partícula la ha llamado bosón X17 y es el candidato para una quinta fuerza, ¿no? Ese grupo húngaro en 2019 volvió a repetir la hazaña, ya no con berilios, con helio excitado. El mismo grupo y volvió a observar esta resonancia X y reclaman entonces haber visto la quinta fuerza. Pero no existe el consenso, no ha habido otros grupos de investigación que la observen. El Gran Colisionador de Hadrones se ha abocado a buscar este proceso para ratificar la existencia de una quinta fuerza y eso no ha ocurrido, de manera que es todavía una especulación. Que si no, entonces nos volvería a llevar a un problema en este esquema de fuerzas, porque tendríamos que ver de qué manera entra aquí, cuándo se generó esa quinta interacción y de qué manera ha influido en la historia del universo. Eso no ha ocurrido. Sin embargo, los físicos no contentos con entender lo que mantiene unido al universo, con esa esencia que siempre consideramos que eran las fuerzas, hemos hurgado en las propiedades todavía más esenciales de la naturaleza y hemos encontrado que hay algo que está todavía más en el fondo de las cosas, y esas son las simetrías. De manera tal que nos planteamos el reto de entender la historia del universo en términos de la historia de sus simetrías y la paulatina desaparición de esas simetrías, ¿eh? Esta historia cronológica de la que hemos estado hablando podría tener en el fondo de todas ellas a una simetría que en algún momento desapareció. Y no es tan descabellado si pensamos que el origen mismo del universo
parte de una gran asimetría. La simetría entre el ser y la nada, en lo que existía antes y lo que fue el Big Bang. El ser y la nada es el primer rompimiento de una simetría de algo que era perfecto. La nada, el vacío, debió haber sido perfecto en términos de sus simetrías. Pero una fluctuación de ese vacío hizo que desapareciera esa maravillosa simetría. Afortunadamente desapareció esa simetría y aparecimos nosotros, apareció nuestro universo, donde se generaría el espacio y el tiempo que nos daría motivos para hablar de historia, ¿no? Esa historia, además, parte entonces de un universo absolutamente simétrico. Podemos imaginar que una vez generado de la nada el universo, una vez ahí, en el momento cero y los primeros instantes después del Big Bang, el universo era simétrico. Había una sola interacción, una sola fuerza y se generaba espacio y tiempo. Pero entonces algo ocurrió. Ocurrió el primer rompimiento de una simetría, el rompimiento espontáneo de la simetría de norma. Es una simetría extraordinaria que hoy hemos conocido, que la entendemos y que no ha dejado de maravillar a los físicos de partículas elementales. Nosotros no entraremos aquí en los detalles del rompimiento de esa simetría, pero déjenme nada más decirles que en la naturaleza de esta simetría es tal que uno puede transformar de manera local una región del universo. Y el universo se va a encargar de que esa transformación local sea compensada por campos naturales, por campos que existen en la naturaleza. Es por eso una simetría extraordinaria, ¿no? Quizá aquí hago un paréntesis para decir una simetría, como sabemos, es aquello que conserva algo, ¿no? Si decimos que un círculo es simétrico porque lo vemos igual en todas las direcciones y que lo podemos rotar en diferentes ángulos y lo vamos a ver igual. Decimos que una flor tiene una simetría alrededor de un eje porque se ve igual en ambas direcciones y cuando hacemos una rotación algo se conserva la forma. De manera tal que siempre ante una transformación, si agarramos un cuadrado y lo giramos en 90 grados, seguimos teniendo el cuadrado. Ante una simetría determinada, siempre se conserva la forma. Pues el rompimiento de la simetría de norma es tan profundo que nos permite modificar una parte nada más, una región del espacio. Y entonces, para que el espacio quede, para que el universo quede simétrico, la naturaleza tendrá campos especiales que compensarán esa transformación, esa simetría de norma local. La invarianza que nosotros exigimos que exista esa simetría en el universo, nos predice pues la existencia de campos de fuerza que van a compensar la modificación que ocurrió en ese universo. Y esa invarianza en la transformación local de isospin, por ejemplo, y de hipercarga débil, son términos un poco más especializados, pero no importa, no me importa ahorita que tengan los detalles. Yo lo que quiero es expresar una idea general. Cuando exigimos una invariancia en transformaciones locales de isospin y de hipercarga débil, pues entonces nos exige que para que pueda darse esa invariancia, para que pueda conservarse esa simetría, existan bosones W y Z, y esos son los responsables de la fuerza electrodébil. Y si yo exijo también que hay una invariancia de transformaciones locales en un grupo determinado, un grupo de color, que es la carga de los quarks, pues entonces eso me lleva a la existencia de los gluones. De manera tal que una simetría y el rompimiento de esa simetría me conduce a la existencia de fuerza electrodébil y de la fuerza fuerte. Me estoy dando cuenta entonces de que las fuerzas no eran esenciales. Lo que es esencial en el universo es la simetría y el rompimiento de esa simetría. Lo que realmente está detrás de todas las cosas son simetrías y la manera como esas simetrías se van diluyendo, se van rompiendo, se van escondiendo, ¿no? De manera tal que la historia del universo la podemos contar de una sola manera.
es la historia de esas simetrías y su rompimiento y la desaparición de esas simetrías. Las dos cosas, no solamente la simetría, sino la manera como se rompió esa simetría. ¿Qué fue lo que ocurrió para que la simetría desapareciera? Esa simetría que acabo de mencionar es tan importante que la teoría nos llevó a pensar en la existencia de un campo especial que debería estar en la naturaleza si queríamos que tal cosa ocurriera. Y aquí les estoy mostrando yo la tabla de partículas elementales, tal y como la entendemos hoy, completa como ya está. Tenemos aquí a la izquierda 6 quarks y 6 leptones. Estos 6 quarks que tienen nombres por las iniciales en inglés, U de up, D de down, C de charm, S de strange, T de top y B de bottom. Quark arriba, quark abajo, quark encanto, quark extraño, quark cima y quark fondo son lo que forma la materia, es lo que forma todo lo que nos rodea. Y los leptones, junto con ellos, forman a los átomos. De hecho, podemos prescindir de estos para describir nuestro mundo, porque todos los objetos que nos rodean están formados esencialmente de átomos que están hechos de quarks arriba y abajo. Ustedes ven aquí a un átomo de helio. Este es un protón que está formado por 2 quarks U y un quark D. Y aquí ven a un neutrón que está formado por 2 quarks D y un quark U. De manera tal que la primera familia de la tabla periódica forma todo lo que nos rodea. Pero aparte hay 4 interacciones y esas 4 interacciones están mediadas por esas partículas. La interacción electromagnética está mediada por los fotones, la interacción fuerte que está mediada por los gluones, y estas 3 partículas W+, W- y Z0 que son los encargados de mediar la interacción débil. Ahí están 3 de las fuerzas de la naturaleza. Nos faltaba el campo de Higgs, esta partícula que es la encargada de darle masa a todas las partículas que tienen masa. Y la llamamos campo, porque en realidad pensamos los físicos que está hecha de campos. La realidad está hecha de campos, no de partículas. Hay una dualidad, por supuesto, entre los campos y las partículas, pero podemos entenderlo todo en términos de estos campos como si fueran unas sábanas tridimensionales en el espacio y en el tiempo que toman diferentes valores en diferentes puntos. Por eso ya lo llamamos campo de Higgs. Y el campo de Higgs está en todas partes, lo permea todo, interacciona con las partículas que tienen masa, dándoles inercia. Estas ideas fueron confirmadas hace 8 años en el Gran Colisionador de Hadrones que se encuentra en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el 4 de julio, hace casi exactamente 8 años. Se dio el anuncio de la existencia del bosón de Higgs, que vino a completar la tabla periódica de los elementos y también vino a confirmar nuestras ideas de la simetría y de la ruptura espontánea de la simetría de norma. El Higgs vino entonces a confirmar que muy temprano, cuando el universo apenas había comenzado, se dio un rompimiento espontáneo de la simetría. Pero más solamente explicar el rompimiento espontáneo de la simetría y de ser el responsable de darle masa a las partículas, el Higgs también parece haber sido el responsable de generar la inflación cósmica, eso que hinchó al universo súbitamente para hacerlo crecer de una manera extraordinaria en un tiempo extremadamente corto. De manera tal que el rompimiento espontáneo de la simetría de norma nos explica el origen del universo, la inflación cósmica, y nos dice por qué. Después de 10 a la menos 35 segundos, la inflación se detuvo para formar un plasma de quarks y de gluones. Y entonces, en este plasma de quarks y de gluones que podemos estudiar en el laboratorio, se daría otra vez un rompimiento de simetría, a la que llamamos rompimiento de la simetría quiral. Si nos fijamos en esta etapa especial del universo, veremos que cuando este tenía 10 microsegundos existía una sopa primordial, que puesto aquí como un líquido, se comporta como un líquido, pero este plasma se enfría y al enfriarse los quarks se agrupan para formar a los protones y a los neutrones. En esa transición de fase en la que los quarks se agrupan para formar protones y neutrones, se rompe una simetría a la que conocemos como simetría quiral.
Estoy viendo que voy lentón, ¿no? Me faltan 15 minutos, me voy a apurar. ¿Y qué es esta simetría quiral? Esta simetría quiral tiene que ver con algo extraordinario. Cuando vemos los quarks en ese plasma, en esa sopa primordial, los vemos que tienen una cierta masa. Por ejemplo, el quark arriba tiene una masa de 0.05 GeV, que es una unidad de masa de los físicos. No necesitamos entrar ahorita en detalles. Lo importante es que vean que a esta masa la conocemos como la masa desnuda. Es la masa de los quarks libres. Y están libres en ese plasma de quarks y gluones. Pero cuando se agrupan para formar un protón, cuando se agrupan dos quarks arriba y un quark abajo para formar un protón, entonces vemos que la suma de esas masas de los quarks no da la masa del protón. La masa del protón es de aproximadamente 1 GeV, 1 gigaelectronvolt, y la suma de estos no da. Entonces hablamos de una masa constituyente del quark arriba que es 0.3 gigaelectronvolts, considerablemente mayor que la masa que los quarks tenían en esta sopa primordial. De manera tal que la suma de las masas no da la masa del protón. La mayor parte de la masa procede de un rompimiento de simetría. Y esa masa que emerge, surge a partir del rompimiento de una transición de fase, es el rompimiento de una simetría quiral. Es un fenómeno emergente de la colectividad. ¿Ah? Tenemos la manera de escudriñar esta simetría en el gran colisionador de hadrones. Ustedes pueden ver aquí al acelerador que lleva a los protones a colisionar y que hace chocar también iones pesados. A partir de ahora me voy a ir rápido porque me falta mucho y casi no tenemos tiempo. Y en ese hacemos chocar haces de protones contra protones y de iones pesados para ver qué es lo que ocurre en la colisión. Aquí tenemos qué es lo que el experimento ALICE observa. Observa dos iones de plomo extremadamente pesados que viajan a velocidades ultrarrelativistas y que chocan produciendo una gran cantidad de radiación. Nosotros pensaríamos que para describir la colisión de dos iones de plomo sería suficiente con ver a dos protones chocando, porque los iones de plomo están hechos de protones y de neutrones. Entonces, si vemos cómo pasa, qué es lo que pasa cuando dos protones chocan, vamos a decir, bueno, cuando dos protones chocan, dos quarks que van adentro del protón chocan y producen radiación. Y entonces, lo único que yo necesito hacer es ver cuántos protones hay acá, cuántos protones hay acá, y multiplicar el número de veces que chocan los protones en iones pesados. Si aquí se producen 10 partículas cargadas cada vez que chocan dos protones, pues acá chocan 200 protones, entonces se van a producir 200 por 5, 1000 partículas cargadas, ¿no? Sería entonces tratar de sumar las partes, pero eso no ocurre. Resulta que si multiplicamos el número de veces que chocan protones en enlaces de iones, nos daría esto. Y cuando vemos la colisión de iones de plomo en colisiones muy centrales, donde casi todos chocan, entonces el número de partículas cargadas que se produce es distinto. A esto le llamamos un factor de modificación nuclear. Y esto es una muestra clara de que el todo es más que la suma de las partes. Una colisión de iones no la podemos entender como la suma de colisiones de protón contra protón. Algo está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que cuando dos iones chocan, hay una región del espacio y del tiempo en donde la materia alcanza condiciones extremas. Y esas condiciones extremas nos llevan a la formación de un plasma de quarks y gluones que cambia por completo sus propiedades y que nos da entonces fenómenos emergentes. La naturaleza hizo este recorrido hace 13.800 millones de años y el experimento ALICE sigue en la dirección opuesta y llega hasta aquí para ver la recuperación de la simetría quiral en un plasma que podemos ver, que podemos reproducir por tan solo unos femtosegundos. Es extremadamente breve la presencia del plasma en el laboratorio que logramos crear en las colisiones de protones, de iones pesados ultrarrelativistas y que podemos reconstruir con un detector ahí. ¿Qué es la simetría quiral? ¿Por qué se viola la simetría quiral? Pues resulta que las partículas de materia, como los leptones y los quarks, giran, tienen un espín. Si ustedes ponen el dedo gordo, el pulgar, en la dirección de la flecha gris, entonces, si los otros dedos les apuntan la dirección en la que está girando, decimos que eso tiene una helicidad derecha. Decimos que esa es una partícula derecha.
Y esta, aunque viene en la dirección contraria, pues sigue siendo una partícula derecha porque sigue girando en la dirección de los dedos con la regla del pulgar. Pero también podemos tener partículas con helicidad izquierda, en las que la partícula gira en la dirección contraria a la del dedo del pulgar. Si cambiamos la flecha gris de dirección, pasamos de una partícula con una helicidad a una partícula con la helicidad opuesta. ¿Y cómo podemos cambiar la flecha gris? Pues si nos montamos en un coche y viajamos a una velocidad mayor que la velocidad con la que está viajando esa partícula, logramos invertir su dirección. Porque cuando nosotros rebasamos a otro coche, nosotros lo vemos como si el coche fuera en la dirección contraria, ¿no? Y eso lo podemos hacer siempre y cuando la partícula de la que estamos hablando, la partícula a la que le queremos invertir la helicidad, sea una partícula con masa. Que si no tiene masa, entonces va a viajar a la velocidad de la luz y no hay ningún coche que pueda rebasarla para invertir su flecha de helicidad. De manera tal que la masa de las partículas está relacionada con una simetría de la helicidad. Sin embargo, como podemos ver, no podemos hablar de la helicidad como una propiedad universal porque va a depender de la masa de las partículas. Sin embargo, existe algo que está relacionado con esa helicidad, y es algo que llamamos quiralidad. La quiralidad nosotros la tenemos en nuestras manos. Si un objeto lo podemos superponer con la imagen especular, decimos que ese es un objeto quiral. Perdón, ahorita déjenme, me adelanto acá, es que esta era la imagen. Si tenemos objetos que podemos superponer en la imagen de un espejo, entonces decimos que son objetos no quirales. Las manos son objetos quirales porque no podemos superponer la imagen especular con el objeto original. Entonces, resulta que la teoría que nosotros tenemos para describir a las partículas microscópicas es un modelo quiral. Es decir, la manera de describir las interacciones débiles es quiral. Y aquí no se asusten con la ecuación, no pretendo que ustedes entiendan la ecuación, nada más quiero hacer el punto de que hay un término de masa en el lagrangiano que rompe la simetría. Que si no estuviera esta m aquí, esta ecuación sería perfectamente simétrica con respecto a transformaciones de quirales. Pero como los quarks tienen masa y en los protones tienen una masa considerable, entonces esta simetría está rota. Decimos que hay un rompimiento explícito de la simetría. De manera tal que el rompimiento de la simetría quiral, la que describe esta transición del plasma de quarks a los protones. Pero la quiralidad no es una propiedad única de las partículas elementales. La quiralidad también está en la naturaleza y por eso voy a pasar ahora a este rompimiento de la simetría quiral molecular. Ya que estamos hablando de espaguetis, vamos a seguir hablando de espaguetis en una etapa muy posterior al universo, a una etapa que se ubica en el surgimiento de la vida. Cuando el universo ya tenía 10.000 millones de años, parece haber un rompimiento de la simetría quiral también. Y aquí tenemos un ejemplo que es ese aminoácido. Los aminoácidos están formados por una molécula amina y un hidroxilo que se ve acá, con un átomo de carbono en el centro. Y ese átomo de carbono tiene un hidrógeno y luego tiene una cadena lateral, así la llaman los químicos orgánicos, que está representada con una R. Pero existen aminoácidos izquierdos y existen aminoácidos derechos. Los aminoácidos, como sabemos, son la base de la vida, porque los aminoácidos se juntan, los diferentes tipos de aminoácidos que existen, los 20 tipos de aminoácidos que son fundamentales para nosotros, se ligan para formar péptidos. Y cuando las cadenas de péptidos se alargan en forma de un polímero, lo llamamos un polipéptido. Y cuando alcanza una cierta masa molecular, un cierto número de monómeros, entonces lo llamamos proteína. Entonces se enrolla y forma a las proteínas. Pasteur fue uno de los primeros en ver que existían cristales quirales, que existían aminoácidos izquierdos y que existían azúcares derechos. Él fue uno de los primeros en señalar esta característica de las moléculas orgánicas. Hoy sabemos que los organismos superiores metabolizamos el azúcar derecha solamente. Derecha. Es decir,
sintetizamos glúcidos dextrógiros y no los levógiros, ¿no? Y en la leche, el ácido láctico también tiene una quiralidad. Aquí tienen el ácido láctico a la derecha con las dos opciones, las dos posibilidades. Un ácido láctico que ve su imagen, pero solamente podemos beber la leche, perdón, en este caso, como hay los dos, no podemos beber la leche que vemos en el espejo porque es distinta. Pero ¿para qué ir más con los elementos de la vida si podemos ver al mismo ADN, la molécula fundamental capaz de llevar la información de una célula a la otra? Es una molécula que tiene un rompimiento de la simetría porque aparece solamente con una helicidad dada a izquierda, ¿no? De manera tal que tenemos en esta etapa del universo el rompimiento de la simetría de norma, el rompimiento de la simetría quiral que le dio masa a los quarks para formar los protones, tenemos el rompimiento de la simetría quiral en las moléculas orgánicas y luego tenemos rompimientos de la simetría explícita de paridad, de tiempo, de carga y paridad, ¿no? Ya voy a entrar ya en la etapa final, porque ya debemos de ir cerrando. Y para eso nada más le diré que existen esas tres simetrías, la simetría de carga, la simetría de paridad y la simetría de tiempo, pero hemos podido observar que se viola la simetría de carga y paridad. ¿Qué son estas simetrías? La simetría de carga es aquella que obtenemos cuando cambiamos a todas las partículas positivas por negativas y las negativas por positivas. Si hacemos ese cambio, vemos si el universo sigue siendo el mismo y nos damos cuenta que no, que hay un rompimiento en las simetrías de carga. Y si agarramos un espejo y vemos todo en el espejo, pues ya vimos que hay una simetría quiral que no se respeta para los objetos quirales, pero las partículas elementales tampoco, se viola la simetría de paridad. Y si hacemos las dos transformaciones, una transformación de paridad y de carga, y vemos a las partículas como sus antipartículas, y cambiamos la imagen de una flecha por una que baja como si fueran en un espejo, esa simetría se viola también. No hay una conservación de la simetría de carga y paridad. Sin embargo, cuando hacemos estas tres transformaciones, cuando cambiamos a las partículas por sus antipartículas, es decir, les cambiamos la carga eléctrica, cuando las vemos en un espejo y cuando las vemos caminando en la dirección opuesta del tiempo, viajando hacia el pasado, entonces se conserva. La simetría CPT, es decir, cuando aplicamos una transformación del tiempo, lo invertimos. Cuando la vemos en un espejo y cambiamos sus cargas, entonces tenemos un universo simétrico. Entonces sería idéntico al nuestro, un universo que se ve en un espejo con antipartículas en lugar de partículas y con todas estas viajando atrás en el tiempo sería idéntico al nuestro. De manera tal que ese rompimiento de la simetría viene a satisfacer la simetría que tienen todas nuestras teorías. La mecánica cuántica y la relatividad general son simétricas en el tiempo. El tiempo corre de manera indistinta hacia atrás que hacia adelante. No hay una diferencia entre el pasado y el futuro. Y entonces nos diremos que en estas etapas nosotros vemos que el tiempo sí transcurre en una dirección. Entonces decimos, ¿qué ocurre? Pues hay un rompimiento adicional de simetría. Y este rompimiento adicional de simetría se da en la colectividad, no se da al nivel de las partículas elementales. Se da en el momento en el que aparecen corpúsculos en un plasma de quarks y de gluones por primera vez. Ustedes están viendo un video de una copa que se rompe por efecto de una bocina que entra en vibración acá y que la hace 1000 pedazos, ¿no? Y les he puesto la frase de Ludwig Boltzmann porque si son físicos ustedes saben que será una frase chocante. Porque Boltzmann es el inventor de la entropía y es el que pudo describir a la entropía y describió la segunda ley de la termodinámica con el constante incremento de la entropía y con la aparición de la flecha del tiempo. Pero para Boltzmann, el universo, el tiempo en el universo es indistinguible. Las direcciones del tiempo son indistinguibles. De la misma manera como es indistinguible el arriba y abajo, el tiempo puede correr hacia atrás o hacia adelante de manera distinta. ¿Qué es entonces lo que provoca que nosotros vemos que el tiempo transcurre en una sola dirección? ¿Por qué no vemos que podamos nosotros ir al pasado y al futuro de la misma manera como subimos y bajamos la calle? Si es una coordenada más, de acuerdo con la relatividad, de acuerdo con la mecánica cuántica.
Pues resulta que cuando tenemos muchas partículas, por ejemplo un gas, entonces nosotros podemos definir muchos estados de esas partículas. Podemos definir la posición y las velocidades que tienen en cada instante cada una de esas partículas, pero nos vamos a dar cuenta de que un arreglo de partículas dado nos va a dar un estado macroscópico. Es decir, por ejemplo, el aire, si tenemos 1 litro de aire a una temperatura de 25 grados, pues vamos a tener un montón de moléculas de nitrógeno, de oxígeno y de hidrógeno que forman a ese litro de aire. Y lo vamos a tener a 25 grados. Pero si nosotros cambiamos las posiciones de las moléculas de vapor, de nitrógeno que hay en ese litro de aire, pues vamos a seguir teniendo 1 litro de aire a 25 grados. Podemos hacer una gran infinidad de cambios. Y a esa cantidad de microestados que nos dan el mismo macroestado, lo llamamos entropía. Boltzmann calculó que existían esta cantidad de microestados en 1 litro de aire a una temperatura de 25 grados. Yo no sé qué número es este, pero créanmelo, es un número muy grande. De manera tal que si el universo evoluciona de un arreglo dado ordenado, extremadamente ordenado, va a tener una cantidad infinita de posibilidades para desarrollarse en el tiempo. Pero pedirle que ese estado de muchas partículas regrese atrás en el tiempo para formar al estado, el estado anterior en el que se encontraba, va a ser prácticamente imposible, porque ahora se le presentan una gran cantidad de posibilidades por delante y el estado ordenado original es solamente una entre ese número gigantesco de opciones que tiene. Aun cuando cada partícula puede seguir el tiempo hacia atrás, podemos correr la película hacia atrás, el número de posibilidades que tiene enfrente es extremadamente alto. Aquí tenemos un experimento que se conoce como el experimento del diablo de Maxwell, porque uno se preguntaría si puede ordenar ese sistema haciendo que todas las partículas de un solo color atraviesen de manera oportuna y entonces acabar con un sistema ordenado. Y la respuesta es que sí, que si tuviésemos un diablo capaz de estar abriendo y cerrando la compuerta de manera oportuna, lograríamos recuperar el orden. El problema es que el diablo de Boltzmann, el diablo de Maxwell, necesitaría una cantidad de información y una cantidad de energía enorme que viene a compensar la energía del sistema, de tal suerte de que eso no es posible en el universo. De manera tal que, curiosamente, los acontecimientos cobran una calidad distinta cuando se multiplica el número de partículas. Y cuando tuvimos en el universo temprano por primera vez un plasma de quarks y de gluones, ocurrió esto. Se encontraban en un estado muy ordenado, pero la multiplicidad de estados, de microestados posibles que daban las mismas características, se incrementaba a medida que pasaba el tiempo. Boltzmann estimó que a 1 centímetro cúbico de aire, ya no a 1 litro, lo quiero citar porque es el cálculo que hizo el mismo Boltzmann, 1 centímetro cúbico de aire, ¿sí? Que contiene 1 billón de átomos, aproximadamente, no 20, porque no lo veo acá, 20 billones de átomos, para poder liberado, digamos, de manera ordenada, si se lo liberara de manera ordenada a este centímetro cúbico de aire, entonces, para volver a su estado inicial, tendría que competir con todos los posibles arreglos, y sería posible. Sí podría regresar a su estado inicial, porque cada una de las partículas eventualmente puede hacer el recorrido contrario, porque el tiempo es indistinguible, el pasado es igual al futuro, pero le tomaría al sistema un tiempo de 10 a la 10 a la 10 años. Si consideramos que el universo tiene una edad de 10 a 10 años, pues entonces podemos decir que es francamente imposible que ese centímetro cúbico de aire vuelva a ordenarse como había comenzado. De manera tal que hay un rompimiento adicional. La segunda ley de la termodinámica nos señala un rompimiento adicional en la simetría que le da origen al tiempo. Y podemos entonces decir que el tiempo, para escribir la historia del universo, es no una propiedad fundamental, sino una cantidad emergente, una cantidad que surge en el universo temprano
cuando la cantidad de formas, cuando la cantidad de partículas se multiplica. El tiempo es quizá la cantidad que nos aparece como más fundamental, pero es una cantidad emergente de la colectividad. Y con eso termino. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla y quedo a su disposición para preguntas. Bueno, doctor, le agradecemos todos los que estamos. Le agradecemos todos por su... Lo siento. Le agradecemos todos. Permítame, por favor, un momento. Me entró un ataque de risa. Sí, a lo mejor ni estaban escuchando, estaban contando chistes. Ya, lo siento. Es que me pasó algo ahorita. Me enviaron un mensaje. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su plática. De hecho, hay varias preguntas que tenemos para usted, que nos han hecho nuestros compañeros. Y bueno, una de estas es de parte de Francisco Campos. Francisco Campos nos dice ¿cuál es su opinión acerca de la construcción de un nuevo acelerador de partículas más grande que el LHC? ¿Cuál es mi opinión? Sí. Pues yo creo que es un paso inevitable y yo creo que sigue habiendo un montón de preguntas abiertas en el campo de la física de partículas y hay propuestas ya muy concretas que están en discusión. México, de hecho, firmó el Memorandum of Understanding del Future Circular Collider, que es una propuesta europea para el siguiente acelerador. En ese sentido, pues, mi postura es clara. Ok. Tenemos una pregunta de parte de Xelo Caña, quien nos pregunta, ¿las simetrías y su rompimiento serán una ilusión al caos y desorden en el universo? Yo creo que lo que he tratado de mostrar es que el universo es simétrico, pero todas las simetrías con las que se originó se han ido rompiendo, algunas de manera explícita y otras de manera espontánea, pero gracias a ese rompimiento de simetrías es que llegamos a tener un universo complejo, ¿no? Con sistemas colectivos en los que ya algunos de los efectos se nos aparecen, sí, probablemente como una ilusión, porque tenemos la impresión de que el universo, de que el tiempo transcurre del pasado al futuro, pero surge a partir de la colectividad, ¿no? Y así tenemos la impresión de que la simetría entre de la simetría espontánea, del rompimiento espontáneo de la simetría de norma, parece que no está, pero sí está escondido, ¿no? Es un rompimiento que hace que esa simetría desaparezca aparentemente, ¿no? Ok, tenemos una pregunta de parte de Diego Rodrigo, que nos pregunta, ¿el Big Bang debe entenderse como una explosión o como una expansión súbita? O sea, ¿cómo se entiende el Big Bang? Sí, el Big Bang es un término un poco, quizá hasta inadecuado para describir el origen del universo, pero es la fluctuación de la nada que hace 13.800 millones de años se empezó a generar espacio y tiempo. Eso es lo que yo diría. Por supuesto que no fue big, fue microscópico, de manera tal que big no es una buena palabra para describirlo, y bang tampoco, porque bang implica sonido en inglés y no existía en ese momento ni espacio ni tiempo para la propagación del sonido, de manera tal que Big Bang no son las palabras más adecuadas para describir a la gran explosión como la llamamos actualmente. Simplemente es el origen del universo, el origen del espacio-tiempo. Ok, tenemos otra pregunta de parte de Luciano Toscano, que nos dice, entonces, ¿podemos definir el tiempo con la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley de la termodinámica es lo que origina la sensación, la impresión que tenemos del tiempo, así es. Ok, hay una pregunta más.
Nos pregunta Fernando que si usted ha investigado sobre materia y energía oscura. No, no es mi campo de investigación. Aunque en el Gran Colisionador de Hadrones, donde yo trabajo, en el experimento ALICE, se hace búsqueda de partículas exóticas que podrían dar cuenta de la materia oscura. Es decir, uno de los objetivos del Gran Colisionador de Hadrones es la búsqueda de partículas que no conocemos, y partículas supersimétricas o partículas exóticas que quizá podrían estar ahí y que no habíamos considerado en nuestro inventario del universo y que entonces podrían explicar la materia oscura. Pero yo específicamente no me he dedicado a la búsqueda de materia exótica en el experimento. Entonces, también hay otra pregunta de parte de Alan Moreno, que pregunta, dice, entonces ya no sería posible con todas las partículas presentes regresar al pasado con todas sus partículas en perfecta simetría. A ver, otra vez, no entendí. Si ya no sería posible con todas las partículas presentes regresar con todas sus partículas en perfecta simetría. La respuesta es que sería posible, pero que si consideras las probabilidades, entonces son tan pequeñas que bien podemos decir que es imposible. Si 1 centímetro cúbico de aire necesitaría 10 a la 10 a la 10 años para regresar al estado inicial, imagínate el universo entero. Entonces, el número es tan grande, el número de años es tan grande que bien podemos decir que es imposible. Y aquí tenemos otras preguntas. Bueno, creo que ya no tenemos preguntas. Entonces, doctor, le agradecemos muchísimo el tiempo que ha tenido. Tenemos todavía 60 personas que están conectadas escuchando en este momento. Entonces, hemos tenido una gran cantidad, más unas 20 personas en Facebook. Bueno. Y pues, se lo agradecemos mucho, doctor. Pues muchas gracias. Y quedo pendiente ahí si hay más preguntas que me las envíes. ¿Quiere correo que gustaría No, dar por Facebook. Estoy en Facebook como Gerardo Herrera Corral. Ahí me puede contactar. Okay. Si la presentación estuvo ahí, estaría atento a los comentarios, las preguntas que la gente pueda haber hecho ahí. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor, y hasta luego.